Vamos a hablar ahora del interdicto de obra nueva. Otra variante que también se presenta con respecto a esta serie de cuestiones vinculadas a los problemas de vecindad. Y aquí nos encontramos con una figura que también su origen está dado en el derecho romano, denominada como novi operis nunciatio. ¿Por qué? Estaba concebida como una defensa del dominus, o sea, del señor de la cosa, frente a la construcción emprendida o realizada en otro fundo lindero, por supuesto. Primero estaba previsto para proteger las servidumbres y luego fue utilizado para proteger el derecho de propiedad y otros derechos reales. Así, el propietario del fundo amenazado lo que hacía era anunciarle a aquel que realizaba la nueva construcción que estaba ocasionando un eventual daño, o sea, un daño inminente, pero no por la obra vieja como ocurría con la denuncia de daño temido, sino por una obra nueva, una cautio damni infecti, o sea, una caución de daño inminente por una obra nueva por parte del propietario de la obra, y de lo que se trataba precisamente era de evitar ese daño, y por lo tanto se anunciaba que se le iba a pedir una caución. De no ser así, se recurría al pretor, que usualmente la otorgaba. En la versión del Código Civil bajo la ley 340 estaba prevista la acción de obra nueva. En el artículo 2498 hablaba de obras nuevas o destrucción de obras en terrenos del poseedor. Así es que turbación en la posesión se da cuando esa obra nueva que se comienza a hacer en terrenos o inmuebles del poseedor, o la destrucción de obras existentes, una de las dos situaciones que se presenten, la acción posesoria intentada será juzgada como acción de despojo. O sea, que cuando es un caso de despojo, hay una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor. Y la otra situación es cuando se da cuando la obra nueva, consistente o en una realización de una nueva obra, pero cuyo objetivo es, por parte de quien inicia esta acción de obra nueva, lograr la destrucción de esa obra, puede tener lugar aún en terrenos que no fuesen del poseedor, y a esto se refería el artículo 2499. Habrá turbación de la posesión cuando por una obra nueva que se comenzare a hacer en inmuebles que no fuesen del poseedor, sean de la clase que fueren, dice, el poseedor o la posesión sufrieren un menoscabo que cede en beneficio de que ejecuta la obra nueva. Es decir, estamos ante un caso claro, como dice el 2499, de turbación, donde se presenta un acto del que no resulta la exclusión absoluta del poseedor o del tenedor del terreno desde el cual se inicia o promueve esta acción. Y en relación a la denuncia de obra nueva no podemos eludir remitirnos brevemente o preguntarnos cuál es su naturaleza jurídica, porque también acá existe una situación o una posición dividida, controvertida, entre quienes consideran que es una acción autónoma de por sí, porque expresamente fue regulada en los artículos 2498 y 2499 del Código Civil anterior, y estos consideran como una acción autónoma, sea un supuesto de despojo o de turbación. Sin embargo, hay quienes consideran que es una acción en sentido estricto sensu, una acción posesoria,
y está comprendida en ese sentido dentro de estas últimas. ¿Y en qué se basan? En la nota al artículo 2499, con una cita de Shashari, quien consideraba que la denuncia de obra nueva no difiere del resto de las acciones posesorias y por tanto no puede estar subordinada a condiciones que son extrañas o ajenas a la naturaleza de la cosa. Y ahora nos vamos a referir a la legitimación. Primero, la legitimación activa, es decir, ¿quiénes son los sujetos habilitados para promover esta acción de obra nueva? Bueno, pues son los afectados. ¿Y quiénes son los afectados? Puede darse la situación de una acción de despojo donde hay un desapoderamiento, ¿no es cierto?, de la cosa, de la posesión, y puede darse también la otra situación, que es la acción de manutención, donde hay turbación, o sea, no hay una exclusión absoluta del poseedor o tenedor. Y en este sentido, justamente, nos tenemos que remitir al artículo 1909, que habla de posesión, o al 1910, que habla de tenencia, para decir que todo poseedor o tenedor sobre una cosa, y aunque fuere viciosa, es decir, aunque se tratara de un poseedor o un tenedor legítimo o ilegítimo, o sea, de buena o de mala fe, y también los tenedores interesados son todos los legitimados para iniciar esta acción. No alcanza, sin embargo, aquellos tenedores desinteresados. Esto ya lo habíamos referido en el esquema básico esencial del interdicto de obra vieja, llamado así en su momento, u obra ruinosa. Bien, entonces, no alcanza, decía, a los tenedores desinteresados o también denominados servidores de la posesión, como el caso del depositario, referido en el artículo 1911. También protege esta acción, o se encuentran legitimados, los coposeedores, porque así lo establece el artículo 2245 del Código Civil y Comercial de la Nación. En cuanto a la legitimación pasiva, el Código guarda silencio. Sin embargo, ello no quita que podamos considerar que los sujetos que puede ser objeto del reclamo de esta acción se refiere a aquellos que puedan estar obligados a suspender, destruir o restituir la obra al estado anterior, en función de lo dispuesto por los artículos 1753, 1757, 1758, o sea que incluyen tanto al dueño como al guardián de la cosa desde la cual proviene el reclamo por esta obra nueva. Pero entonces, ¿cuál es el objeto de esta acción de obra nueva? Y acá ponemos el foco en la protección que al poseedor o al tenedor se le da con la acción de despojo o de manutención de la tenencia o la posesión en su caso. ¿Cuáles son las normas que regulan estos casos? Como ya dijimos, no es una acción autónoma, sino que se trata justamente de una acción, es una acción posesoria, y por tanto nos remitimos aquí a los artículos 2241 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a la acción de despojo, cuyo segundo párrafo dice que esta acción comprende el desapoderamiento. Esta es la clave, el desapoderamiento que se produce por una obra que se comienza a hacer con el objeto sobre el cual el actor ejerce la posesión o la tenencia. Tenemos el desapoderamiento
de una obra que se comienza a hacer. Esta es la hipótesis de la acción de despojo. Y por otro lado, el artículo 2242, que se refiere a la acción de manutención de la tenencia o la posesión, o sea, mantenerla no alcanza justamente a ser excluido en su posesión, pero sí a ser perturbado. Y en este sentido, el artículo 2242, segundo párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, dispone que esta acción comprende la turbación. La anterior era el desapoderamiento. Y acá tenemos la turbación, que se produce por una amenaza fundada de sufrir un desapoderamiento. O sea que, si bien está molestado en su posesión o en su tenencia, el poseedor, esa molestia puede alcanzar un nivel de desapoderamiento. Y debe decirse que estamos hablando siempre de hipótesis de inmuebles, ya sea por su naturaleza o por accesión. Es decir, refiere o corresponde la protección de toda clase de construcciones, de columnas y de paredes. Bien, ahora vamos a ir a la cuestión procesal de esta acción de obra nueva. Porque hay que decir de entrada que, si bien no es una acción autónoma, eso no quita que del orden procesal la regulación que específicamente establece el artículo 619 en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación esté derogada esa regulación por este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. No se contraponen, no, sino que sigue existiendo en esa acción de obra nueva, que no es autónoma, pero desde el procedimiento por la vía sumarísima sigue anclada al artículo 619 y 620 del Código Procesal. Bien, hecha esta aclaración previa, tenemos que decir, como le hemos señalado en otros casos, que el juez competente es el lugar del asiento donde se encuentra la cosa que es objeto de reclamo, por esa, o sea, donde está la obra nueva y el lindero. El trámite lo establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el artículo 619, es sumarísimo. El objeto consiste en una obra nueva que afecta a un inmueble lindero, que esa obra, que volvemos a decir, de acuerdo a todo lo explicado, que puede ser tratarse de una construcción en terrenos ajenos al reclamante, al poseedor o tenedor, o bien en terrenos del poseedor o tenedor. Y en el primer caso, si es ajeno, sería un caso de turbación, y en este último caso un desapoderamiento pretendido. Bien, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad? Como ya sabemos, desde lo procesal, las demandas, esencialmente en orden a su análisis general, contienen aspectos de admisibilidad y de fundabilidad. Estos últimos hacen a la esencia, al fondo del asunto. Y los requisitos de admisibilidad implican un análisis previo, por supuesto, por ejemplo, la legitimación. Ahora bien, pero no es lo único. Ya de entrada, ab initio, digamos, se tiene que tratar de una obra que no estuviera finalizada o próxima a su terminación. Y esto ya también cuando Vélez hablaba de este tema, analizaba desde el punto de vista económico la conveniencia o inconveniencia de hacer lugar a una acción que pudiera producir un daño importante y si fuera antieconómica la destrucción. Por eso, para evitar especulaciones de aquellas personas que pudieran dejar construir una obra y cuando esté cerca a su terminación reclamen ahí la destrucción de la obra, el legislador sabiamente impide estas especulaciones y como es algo que está a la vista, es visible, no está oculto, entonces la construcción está a la vista
se le exige a quien reclama que la obra sobre la cual está reclamando no estuviera finalizada o próxima a su terminación. ¿Y quiénes pueden ser demandados? Ya lo habíamos dicho con anterioridad, concretamente el dueño de la obra o el director o encargado también de la obra. Y hay que decir que usualmente, mientras se inicia este tipo de acciones, suele tramitarse en paralelo una medida cautelar, un proceso cautelar con la finalidad de obtener la suspensión preventiva de la obra. Es decir, tratar de evitar que mientras tramita el proceso, el accionado siga avanzando y construyendo sobre una cuestión supuestamente antirreglamentaria o ilegal. Y bien, ¿cuáles son los efectos del decisorio? O sea, de la decisión. ¿Qué alcance pueda tener lo que el juez pueda decidir? Bien, en esto, así como una cuestión mínima, en primer lugar, es la suspensión, ya dijimos, definitiva, pero no solo provisoria, definitiva de la obra. O sea, que no se avance más sobre esa obra si no causa mayor perjuicio. En segundo lugar, el juez puede disponer la destrucción de esa obra. Y en tercer lugar, también podría el juez no solo disponer la destrucción, sino la destrucción de la obra y la restitución de las cosas al estado anterior al comienzo de la obra. Y por supuesto, imponer las costas del proceso a aquel que resultó vencido, ¿no es cierto? Todos estos aspectos los efectos de la sentencia los encontramos en el artículo 620 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Yo, a continuación de esta breve explicación, les voy a pasar slides de una sentencia vinculada justamente a un interdicto de obra nueva realizado. Se trata del planteo de la demolición de lo construido en infracción a las normas de la Ley 13.512, o sea, propiedad horizontal, donde lo que se ha infringido esencialmente es la necesidad impuesta por el reglamento de preservar la pacífica convivencia de los comuneros. Entonces, se trata de una obra antirreglamentaria y por esta vía se ha intentado obtener lo que en definitiva es la demolición de esa obra. Hay una decisión favorable a la construcción en primera instancia y la disposición de la demolición en la segunda instancia. Les sugiero que tomen nota o lean o saquen fotos, obtención de fotos de pantalla de los slides correspondientes a la sentencia, que son 6 en realidad, y bueno, y que lo disfruten. Y por supuesto quiero agradecer a cada uno la atención brindada para esta explicación.